Seguro que has oído del debate sobre este tema. Cada creador parece tener su punto de vista e incluso fundamentan teorías completas alrededor de esta incógnita. También has de saber que hablé a grandes rasgos de esto en mi video del iceberg de Monster Inc., el cual por cierto te recomiendo ver para que estés más familiarizado con los temas que vamos a abordar en este video. Personalmente, y después de muchas observaciones, inferencias y deducciones que baso en el material canónico y alternativo disponible de la saga, vengo no solo a desmentir ideas actuales que son erróneas sobre la manera en la que operan estas puertas, sino que te pondré la alternativa definitiva y que tiene sentido en cuanto a lógica, razonamiento y aplicabilidad. Ponte cómodo, porque sin más dilación, te presento cómo funcionan las puertas de Monster Inc. Primero que nada, hay que recordar todo aquello que ya sabemos, son la pieza fundamental para la dinámica energética de Monstrópolis, y así también son la parte de la trama y argumento principal de las películas. Bob Luckey, fallecido animador y músico de Pixar, estableció una línea de tiempo en la que, entre otras cosas, mencionó que las puertas fueron inventadas en lo que entendemos como el año 1800, solo para mejorar los teletransportes entre mundos, pudiendo ya viajar con un destino específico, las habitaciones de los niños. En 1850 se creó un sistema de rieles de puertas a vapor, y en 1920 se creó un sistema de producción ya totalmente automatizado, que revolucionó la industria energética y puso a los gritos como la principal fuente de obtención de la energía, en el sentido más ambiguo posible. Me refiero específicamente a la energía, porque en lo que se refiere a las puertas, podemos entenderlas como un medio que transporta dicha propiedad o manifestación fundamental de la materia, propiedad que es absolutamente inherente a los objetos y sustancias para que se lleven a cabo los fenómenos y manifestaciones que suceden a diario en su medio natural, que también es la capacidad de poder generar un trabajo. Sabemos que en nuestro mundo los gritos como energía mecánica y ondas sonoras no generan energía para prácticamente nada. Sin embargo, no es el sonido lo que hace que se genere energía, sino las emociones que se transmiten en la intensidad de los gritos, siendo cada emoción incluso cuantificable en cuanto a intensidad y volumen de energía. Es importante saber que esta energía se almacena en forma de gas, lo cual es por lo menos raro, aunque bueno, es una forma extremadamente ambigua de lo que es energía, ya que esta después se refina y puede convertirse en electricidad, luz, entre otros. Con esto, ya desde el segundo 1, sabemos que las leyes de la física son diferentes en el universo de los monstruos, lo que les permite aprovecharse de los humanos, siendo entonces en este sentido dependientes de la existencia humana, o en dado caso, que algunas manifestaciones de la energía, que aún no podemos manipular, ellos sí las puedan manejar, lo que dudo mucho, ya que si no sería tan simple asustarse entre ellos para obtener dicha energía. Aclarado esto, el siguiente punto a comprender es cómo es el proceso de fabricación. Es un proceso bastante amplio, pero vamos por partes. La obtención de la materia prima de la puerta es como cualquier otra, ya que como hemos visto, aunque casi todas son hechas de madera, algunas pueden ser fabricadas con acero o metales, como la puerta por donde sacan a Mike y a Sully en la primera película. La primera parte de manufactura consiste en cortar las tablas de madera, por ejemplo, y pasarlas por una máquina de funciones aparentemente mecánicas y darle un acabado o diseño. Después, esta se liga a un sistema eléctrico, electrónico y de control por medio de diferentes componentes. También aquí se le pone el marco con el foco rojo, que indica activación, las perillas y las bisagras. Finalmente, se testea su efectividad, determinando si a partir de ella se puede generar energía emocional, por así decirlo. Aquí es donde se diferencia si va a poder ser para un asustador o un comediante, dependiendo la compañía, y si esta va a la habitación de un niño, principalmente. Después de todo esto, si resulta buena se explota hasta que ya no se pueda más, siendo multifactorial las razones de eliminación o descarte, que el niño ya no se asuste, que el niño ya no esté en esta habitación, que represente un peligro para la sociedad, que puedan detectar monstruos, entre otros. Pero, ¿en qué momento se hace diferente esta puerta de cualquier otra que es adyacente a otras habitaciones? Primero vamos a desmentir ideas comunes que me parecen erróneas. La idea de un entrelazamiento cuántico no me parece lógica,
ya que ni siquiera el proceso mismo implica transmisión de información, es solo, por decirlo en forma más simple, registro de datos y es el comportamiento de una partícula, no ninguna propiedad o cualidad que pueda explotarse. Además, si esta cualidad se pasara al mundo macroscópico, como para ser puertas portal, se limitaría a tener que transportar objetos por debajo de la velocidad de la luz, ya que estaría pasando materia de un punto a otro, aunque todo indica que no sería de esta forma, porque el entrelazamiento sucede en tiempo cero. Entonces sobrepasaríamos la velocidad de la luz, provocando multitud de anomalías espaciales y temporales impredecibles por la misma naturaleza probabilística de estas. En verdad, esta es solo una inconsistencia que iremos viendo por todo el video en montones. Los mismos creadores de este filme dijeron que la idea del teletransporte aquí hacía alusión a lo que podría usarse con los agujeros de gusano. Hasta Neil deGrasse Tyson mencionó que son una representación de estos, pero ¿de qué manera se implementan? Deberían atravesar como tal el agujero de gusano, cosa que no tiene sentido, porque como ya vimos, la puerta en sí misma no tiene nada de diferente, no es nanotecnología con inteligencia artificial que se autoidentifica cuando todas sus partes están completas, hasta donde sabemos. También implicaría problemas como que ni siquiera la luz puede escapar, su longitud es literalmente cero en la singularidad, pero posee una masa infinita. Con esto, ya podemos saber que son invisibles y que solo podemos detectarlos por los fenómenos gravitacionales que emiten. Verás por qué es importante recordar estos datos más adelante. Ahora bien, a estas alturas habrás deducido que los viajes en el tiempo son hasta ridículos y contradictorios a la trama, porque entonces, ¿por qué sufrirían una crisis energética? ¿No podrían simplemente viajar siempre al mismo espacio y tiempo donde hay niños que asusten? Pensándolo bien, eso sería energía virtualmente infinita, que es otro de los problemas que implica el viaje temporal y por qué son completamente imposibles, pero es un tema que podríamos hablar en otro video. Lo que sí me pareció cierto es que, como lo menciona Luljea en su video explicativo, sí se posee un control parcial del tiempo, pero no es por los motivos que tal vez estás pensando. Aquí viene lo que tal vez te haga ver las cosas de forma muy diferente, y es que la magia de estas puertas consiste únicamente en la perilla. Sí, escuchaste bien. ¿Nunca te llamó la atención saber por qué siempre, y sin excepción, lo único que no se rompe es la perilla y las bisagras? No olvides este dato, pero vamos a ver los otros dos argumentos que sustentan mi punto de vista. En el cortometraje Paris Central, vemos como Mike y Sully se llevan de un lugar a otro las partes y las personas de la fiesta de la fraternidad Roar a la fiesta de la fraternidad Usma Kappa, pero en lo que nos tenemos que fijar es en lo siguiente: las puertas o estaciones, como se le llama, no requieren de nada más que del marco con el foco arriba que indique que están activas, es decir, sí pueden ser independientes de un sistema de control, atraviesan sí o sí una habitación que forma parte del mundo humano. Esto es fundamental, ya que indica que forzosamente hay una conexión de estos mundos, y que los monstruos no dominan la teletransportación. O si no, dime, ¿no hubiera sido más sencillo solo pasar de una puerta a otra? También es importante ver que hay adultos, por lo que sí es claro que, si no las vemos en el corporativo, es solo porque no son eficientes para la producción, además de que estos hallarían el mundo de los monstruos y el entramado sistemático que poseen. Creo que la respuesta tal vez es un poco más obvia, y es que todo indica que sean los picaportes los que reconozcan las puertas y por medio de una fuente de alimentación se junten en este marco especial las bisagras y el picaporte, que son de un material especial que unifica a estos dos universos, ya que estos dos elementos conforman como tal una puerta de las características. Veámoslo con un ejemplo. La puerta de Boo, en sí, no fue reconstruida totalmente, había huecos, pintura faltante, astillas, etc., pero sí se conservó la forma general, la cual puede ser reconocida por el sistema constituido por el marco con el foco, las bisagras y el picaporte, con estos dos últimos elementos compuestos de algún material especial, uno que tenga la propiedad de enlazar aproximados macroscópicos de un idéntico análogo material en esta otra realidad, cuando es alimentado con energía, pudiendo incluso configurarse hasta cierto punto el manejo del tiempo, es decir, la hora a la que se busca llegar, aunque solo por unas cuantas horas.
Insisto en que debe ser algún material especial, ya que cómo es posible que sus cámaras y televisores sean de esa calidad. Si ellos estuvieran dominando el teletransporte por medio de túneles de gusano, estoy seguro que habrían explotado ese descubrimiento. Además, ¿por qué otra razón lo reutilizaría? Es algo que siempre le dan énfasis y por lo general pasa desapercibido. Si no vives debajo de una roca afuera de toda la sociedad, conoces la pistola de Rick Sánchez, sabes que es un sistema completo que localiza puntos específicos en múltiples espacios, pero por ejemplo, no sabemos a qué distancia aparece el portal cuando se dispara, no sabemos de qué está hecho el líquido verde que hace que funcione, pero al menos hay un concepto general de qué es lo que hacen. El mismo caso sucede con las puertas. Sabemos que sí cabe la posibilidad de que existan universos paralelos, que son dos realidades que dependen una de la otra, prácticamente. ¿Esperabas una explicación tan extensa para este tema? Creo que a veces no valoramos el potencial que tienen estos cuestionamientos, más allá de ser una curiosidad o un entretenimiento. Estos videos también buscan que tú escribas tu postura al respecto de lo dicho en el video, o en dado caso, que difundas esta opinión si la crees correcta. En verdad, es hasta hilarante cómo podemos usar los conocimientos que por lo general tomamos de aburridos para explicar medios de teletransporte que pueden parecer mágicos. También, por otro lado, es que te des cuenta que con ejemplos tan sencillos y divertidos puedes desarrollar tu pensamiento. Si te ha gustado este video, por favor ayúdame compartiendo en tus redes sociales, me será de gran ayuda. Suscríbete a mi canal y dale like a este video. Esto me motiva a subir más videos de este estilo próximamente, o en su defecto, déjame tu sugerencia en los comentarios. Las melodías de este video son cortesía de Lucas King. Ve y visítalo. Por mi parte ha sido todo, pero antes, déjame preguntarte algo que te dejará pensando todo el día. ¿Qué pasaría si apagaran una puerta abierta? Déjame tu respuesta en los comentarios. Hasta un próximo video.